Delante de todos, mi mamá se burló de mi trabajo y dijo, eres una inútil. Lo que no sabía es que esa misma mañana, yo había pagado la última cuota de la hipoteca de la casa. Con mi dinero. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. La mañana del 24 de diciembre no olía a canela ni a pino, no sonaban villancicos en mi apartamento. Olía a café recalentado y al zumbido silencioso y constante de la unidad central de mi computadora. Desde mi ventana en el piso 12, veía las luces de la ciudad parpadeando como un mar de estrellas caídas, cada una representando un hogar donde, probablemente, se horneaban galletas y se envolvían regalos. Para el resto del mundo, era la víspera de Navidad, un día de preparativos frenéticos y alegría anticipada. Para mí, era el día de un ritual silencioso y agridulce que llevaba a cabo cada mes durante los últimos 3 años, pero que hoy, por fin, llegaba a su fin. Sentada frente al monitor, con la luz azulada bañando mi rostro en la penumbra del amanecer, sentía una punzada de ansiedad en el estómago. Era una sensación tan familiar como mi propio nombre, un nudo apretado que vivía permanentemente en mi plexo solar, el recordatorio físico de un peso emocional que cargaba a diario, mi confirmación. Pago final de hipoteca, se leía en letras claras y frías. La cifra era considerable, el último gran sacrificio de un largo vía crucis final lo suficiente para ir enganche de un coche nuevo o unas vacaciones de lujo, pero para mí representaba algo mucho más grande, lo que había emprendido 3 años atrás. Cada mes, este momento era una mezcla en secreto y miento. Un acto de devoción filial, compleja a la vez, un recordatorio constante de mi lugar en él que me hacía sentir virtuosa por un instante al segundo siguiente, una tonta. Era un recordatorio constante de mi lugar en la jerarquía familiar, el de un fantasma útil, un soporte invisible cuya única función era mantener el barco a flote mientras los demás disfrutaban del viaje en cubierta, ignorantes de las tormentas que yo capeaba en la sala de máquinas, años y había ganado el primer lugar en la fe y dolorosoria de ciencias de la ciudad con un pequeño robot que construí con piezas de radio viejas. Sostuve el TR Ciudad. Mi proyecto era un pequeño robot construido con las entrañas de radios viejas y una muñeca rota, programado para seguir una línea negra en el suelo. Mis padres. Pero el auditorio estaba lleno de extraños. El corazón inflado de un orgullo infantil y puro, misma tarde, mi hermana Renata, 5 años mayor que yo, tenía el papel de un árbol y extraños sonrientes que aplaudían a sus propios hijos. Más tarde supe por qué no habían ido. De teatro escolar. Y toda mi familia, sin excepción, había ido a verla ser secundario a un árbol. Esa herida, esa sensación de ser menos importante, se convirtió en desde mis padres hasta mis tíos y abuelos. Había ancla que me mantuvo amarrada a un anhelo insaciable de abrumadora aprobación durante los de que mis logros medibles y tangibles valían menos que la mera presencia de mi hermana en un escenario, y siguientes 20 años. Era el motor silencioso detrás de cada hora extra en el trabajo, de cada fin de semana sacrificado, de cada peso que ahorraba no para mí, sino para ellos. Tomé un sorbo de café amargo y mi dedo se posó sobre el ratón. Con un clic, en mis sueños, sino para los suyos. Tomé un sorbo de café amargo, el líquido caliente trazando un camino hasta el nudo en estómago. Allá apareció un confé ratón, flotando sobre el botón de confirmar. Por un instante, dudé. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba comprando seguridad para ellos o simplemente comprando más años de mi propia invisibilidad? Pero la inercia de la costumbre fue más fuerte, una celebración artificial para un logro que nadie más en el mundo conocía. Un peso financiero se había levantado de mis hombros, pero el solitaria emocional según monumentalía ahí, más pesado que nunca. Justo en ese instante, mi teléfono vibró sobre el escritorio. Era un mensaje de Renata. Una foto de ella, sonrí. Justo perfecta, con un gorro de lana y gafas de sol de diseña la pantalla se iluminó con una notificación de Instagram, posando frente a una montaña nevada en Vail, Colorado. El pie de foto decía,
Un poco de descanso antes de la locura con una copa de champán navideña, carita con guiño. Sabía, con una certeza dolorosa, que parte de ese descanso lo estaba pagando yo, con el bono que había carita con guiño. Sabía, con una certeza dolorosa y nauseabunda, una emergencia dental que nunca existió. Apagué la pantalla del teléfono. Era hora de ir a la guerra. O como mi familia lo llamaba, la CE supuestana de Navidad. Que, curiosamente, coincidió con el deseo de Renata de ir a esquiar. Apagué la pantalla del teléfono, la imagen de su felicidad patrocinada quemándome la retina. Era hora de ir a la guerra. O como mi familia lo llamaba, la cena de Navidad. Una hora más tarde, Julián, mi prometido, pasó por mí. Mientras bajaba en el ascensor, me miré en el espejo del vestíbulo, disipó la nube de ansiedad. Él era mi refugio, la única persona que con un nada de diseñador, nada llamativo, conocía la versión completa de mí, no la caricatura que mi familia había dibujado. Antes de bajar del coche, frente a la C en la puerta asa de mis padres, esa casa de 2 plantas con un jardín perfectamente cuidado que ahora, legalmente, era mía, Julián tomó mi mano. Sus ojos cafés me miraron con una profunda simplicidad que me desarmaba. Mi amor en sus ojos, yo no era la hija práctica o la solucionadora de problemas, era simplemente el Lara. El viaje en coche fue silencioso. Julián conducía, una mano en el volante y la otra sosteniendo la mía. No necesitaba preguntar cómo me sentía, lo sabía por la tensión en mis dedos. Antes de bajar del coche, frente a la casa de mis padres, esa casa de 2 plantas con un jardín perfectamente cuidado que ahora, legalmente y sin que ellos lo supieran, era mía, Julián apagó el motor y se volvió hacia mí. Sus ojos cafés me miraron con una profundidad que me desarmaba. Mi amor, ¿hasta cuándo vas a seguir esperando que un pozo seco te dé agua? Me preguntó en voz baja, repitiendo una pregunta que se había convertido en el mantra de nuestra relación. Mi madre nos recibió en el vestíbulo. Era una mujer elegante, siempre impecable, cuyo amor parecía estar directamente relacionado con el estatus y la apariencia. El Lara, infinita, sin juzgar, solo sosteniéndome. Solo quiero una noche tranquila, Juli, respondí, aunque ambos sabíamos que era una mentira piadosa. No buscaba tranquilidad, buscaba un milagro. Buscaba esa mirada de orgullo en los ojos de Anne, dijo, dirigiendo una mirada que ole una sonrisa forzada. Sigues enseñando, buscaba lo imposible. Está bien, dijo él, apretando mi mano. Pero recuerda que no estás sola en esto. Estoy aquí, historia. ¡Qué noble! Noble, asado, apino era su código para malpácaros que siempre parecían flotar en el aire. Era el olor de la opulencia, una opulencia que yo financiaba en secreto. Mi padre, Héctor, apareció detrás de ella. Era un hombre bueno de 60 y tantos años pero aparentando 50, de corazón blando, pero con una columna vertebral hecha de gelatina cuando se trataba de mi madre. Me dio un abrazo genuino, un breve instante sus labios fruncidos para no estropear su pintalabios, de calor en la gélida recepción. Feliz Navidad, hija. Justo en ese momento, la puerta se abrió de nuevo y entró Renata. O más bien, hizo una entrada triunfal, decepcionante, indigno de una foto familiar. Hola, Julián, dijo, dirigiéndole una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. ¿Sigues enseñando historia? ¡Qué noble! Noble era su código para mal pagado, un partido mediocre para mi hija la rara, he ido. La cara de mi madre se iluminó como si hubiera entrado el sol. Renata, tesoro, qué hermosa estás. Ese vestido es espectacular. Gracias, mami. Es un pequeño capricho. Renata le entregó a mi madre una caja envuelta en papel brillante. Beatriz la abrió con entusiasmo y sacó un jarrón de cristal de una marca de lujo. Oh, es baccarat, es divino. Exclamó mi madre, sosteniendo el jarrón como si fuera el santo grial. Qué detalle tan exquisito, hija. Siempre tan elegante. Yo me acerqué y les entregué mi regalo, una caja más modesta. Era un purificador de aire de alta gama que había investigado durante semanas, porque mi padre había desarrollado alergias. Gracias, Elara,
dijo mi madre, dejando la caja a un lado sin siquiera mirarla bien. ¡Qué práctica! Práctica. Ese era mi papel. Mi hermana era exquisita, elegante. Yo era cómoda y práctica. La invisible y funcional hija de en medio. Durante la siguiente hora, me dediqué a ayudar en la cocina, a poner la mesa, a rellenar las copas de los tíos que iban llegando. Me movía por la casa con una eficiencia silenciosa, un fantasma doméstico que se aseguraba de que todo funcionara a la perfección. Mientras lo hacía, mi mente vagaba por el museo de mis agravios personales, una galería de recuerdos dolorosos que definían mi relación con ellos. El primer pasillo del museo albergaba el recuerdo del fondo universitario. Mis padres habían ahorrado durante años una pequeña cantidad para la educación superior de ambas. Cuando llegó mi turno de entrar a la universidad para estudiar ingeniería de software, el dinero había desaparecido. Renata necesitaba un curso de actuación avanzado en Los Ángeles, me explicó mi madre con una naturalidad pasmosa. Es una inversión en su futuro, en su imagen. Lo tuyo, bueno, tú eres tan lista, seguro encontrarás la manera. Y la encontré. Solicité becas, pedí un crédito estudiantil que todavía estaba pagando y trabajé en 2 sitios de medio tiempo mientras estudiaba. Me gradué con honores, pero nadie de mi familia asistió a la ceremonia. Renata tenía una audición ese día. Más adelante, en otra sala, estaba la exhibición del coche averiado. Hace un par de años, el viejo coche de mi padre, su orgullo, sufrió una avería grave en el motor. La reparación costaba casi $3,000 que no tenían. En secreto, yo pagué la factura del taller. Unas semanas después, en una reunión familiar, escuché a mi madre contarle a mi tía Carmen, fue un susto, pero afortunadamente Renata es tan generosa. Nos dio el dinero sin pestañear. Es un ángel. Me quedé helada, pero no dije nada. ¿Qué podía decir? ¿Arruinar la imagen de mi hermana, la narrativa perfecta de mi madre? Callé, como siempre, y sentí como un pequeño trozo de mi alma se endurecía. Y luego estaba la sala principal, la obra maestra de mi colección de sacrificios, el secreto de la casa. Hace 3 años, el negocio de mi padre fracasó. Las deudas se acumularon y el banco estaba a punto de ejecutar la hipoteca. Vi el pánico en los ojos de mi padre y la negación en los de mi madre. Así que hice lo que siempre hacía, resolví el problema en silencio. Usé todos mis ahorros, el dinero que tenía destinado para el enganche de mi propio apartamento, y a través de una sociedad de responsabilidad limitada que creé, ELA Properties, compré la deuda y me convertí en la propietaria legal de la casa. Les dije que habían sido aceptados en un misterioso programa de reestructuración bancaria que les permitía pagar una renta simbólica. Una mentira piadosa para salvar su orgullo. Una mentira que me había costado mi propia seguridad financiera y que, esta noche, se sentía como una soga alrededor de mi cuello. Nos sentamos a la mesa. Éramos 12 personas, mis padres, mi hermana, mis tíos Carmen y Ricardo, mis 2 primos, mi abuela Isabel y Julián y yo. La conversación, como siempre, giraba en torno a un único sol, Renata. Acababa de ser nombrada copresentadora de un programa matutino local, un logro que mi madre relataba con el fervor de quien anuncia un premio Nobel. Los productores dicen que tiene un carisma que traspasa la pantalla, contaba Beatriz, con los ojos brillantes. Le están diseñando un vestuario nuevo y todo. Dicen que es el nuevo rostro del canal. Felicidades, Renata. Eso es increíble, dijo el tío Ricardo, levantando su copa. Todos brindaron por ella. Yo también, con una sonrisa que se sentía como una máscara de yeso. Durante la cena, el monólogo continuó. Anécdotas del estudio de televisión, los famosos locales que había conocido, sus planes para redecorar su apartamento. Yo comía en silencio, sintiendo la mirada compasiva de Julián desde el otro lado de la mesa. Él era el único que sabía que el depósito de seguridad y los primeros 3 meses de alquiler de ese lujoso apartamento los había pagado yo, porque Renata estaba entre proyectos. Cuando llegó el postre, Julián me dio un suave apretón en la rodilla por debajo de la mesa. Era la señal. Habíamos acordado que, pasara lo que pasara, compartiríamos nuestras buenas noticias.
Era una forma de reclamar mi existencia, de no dejarme borrar por completo. Carraspeé, sintiendo que todos los ojos se volvían hacia mí por primera vez en toda la noche. Bueno, ya que estamos compartiendo noticias, a mí también me gustaría contarles algo, empecé, con el corazón martilleándome contra las costillas. De hecho, son dos cosas. Mi madre suspiró, un gesto casi imperceptible que decía, a ver qué insignificancia nos cuenta ahora. La primera es que, miré a Julián y él me sonrió, dándome fuerzas. Julián y yo nos hemos comprometido. Levanté mi mano izquierda para mostrar el sencillo pero elegante anillo de compromiso. Hubo un breve silencio, seguido de felicitaciones educadas. Mi padre sonrió sinceramente y mi abuela Isabel, la madre de mi madre, me lanzó una mirada llena de genuino cariño. ¡Qué maravilla, hija!, dijo mi abuela. Pero la reacción de mi madre fue un balde de agua helada. Apenas miró el anillo. Ah, fue todo lo que dijo, antes de tomar un sorbo de vino. Bueno. Ya tienes 30 años. Iba siendo hora. Sentí la bofetada, pero respiré hondo y continué. Y la segunda noticia es sobre mi trabajo. Me acaban de ascender a ingeniera jefa de mi equipo. Esta vez, el silencio fue más largo. Mi tío Ricardo frunció el ceño, confundido. Ingeniera jefa, ¿eso qué es? ¿Como una supervisora? Algo así, respondí, intentando simplificarlo. Ahora estoy a cargo de todo el desarrollo de nuestra nueva plataforma de pagos. Es una gran responsabilidad. Fue entonces cuando mi madre dejó su copa sobre la mesa con un chasquido seco. Me miró fijamente, y en sus ojos no había ni una pizca de orgullo, solo una profunda, amarga decepción. ¿Ingeniera jefa?, repitió, paladeando las palabras con desdén. ¿Jefa de qué? ¿De mover números y códigos en una pantalla todo el día? Por favor, Elara. Pasas tu vida encerrada, jugando con esas cosas de la computadora. Es un desperdicio tan grande. El aire se espesó. Julián se tensó a mi lado. Beatriz, es un logro increíble, dijo él, su voz era tranquila pero firme. Mi madre lo ignoró por completo, sus ojos fijos en mí. Yo soñaba con crear belleza, con el arte, con dejar una huella en el mundo, continuó, su voz temblando con un dramatismo que solo ella podía invocar. Al menos tu hermana Renata heredó algo de esa pasión. Ella inspira a la gente, les da alegría cada mañana. Pero tú, con tu inteligencia, elegiste esconderte detrás de una pantalla. Honestamente, Elara, a veces me haces sentir tan defraudada. Eres una inútil. La palabra resonó en el silencio de la habitación. Inútil. No era un insulto gritado con ira, sino una sentencia dictada con una calma glacial, lo que la hacía 1000 veces más cruel. Lo dijo en la mesa de Navidad, frente a toda la familia, frente a mi prometido. Lo dijo en la casa que yo había salvado. En la casa que, esa misma mañana, había terminado de pagar. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. No lloré. No grité. No sentí el impulso de salir corriendo. En lugar de eso, una extraña calma descendió sobre mí. Era como estar en el ojo de un huracán. A mi alrededor, el caos emocional era palpable, la incomodidad de mis tíos, la mirada horrorizada de mi abuela, la ira contenida en la mandíbula apretada de Julián. Pero dentro de mí, por primera vez en mi vida, había un silencio absoluto. Fue un momento de una claridad dolorosa y liberadora. El espejo en el que había estado buscando mi reflejo durante 30 años, el espejo del amor y la aprobación de mi madre, acababa de hacerse añicos. Y a través de sus fragmentos, por fin podía ver la verdad sin distorsiones. Vi a una mujer, mi madre, tan insegura de su propia vida que necesitaba usar los logros de una hija como un escudo y los de la otra como un saco de boxeo. Vi a una hermana, Renata, tan acostumbrada a su pedestal que ni siquiera se daba cuenta de los cimientos sobre los que estaba construido.
Vi a un padre, a quien amaba, cuya cobardía había permitido que esta dinámica tóxica floreciera. Y me vi a mí misma. No como una víctima, sino como una cómplice. Cómplice de mi propio borrado, al permitir que mi valor fuera definido por otros. Cómplice, al pensar que comprar su amor y su respeto era una estrategia viable. La voz de Julián, esa mañana, resonó en mi cabeza: ¿hasta cuándo vas a seguir esperando que un pozo seco te dé agua? La respuesta era: hasta hoy. El pozo no solo estaba seco, le estaba envenenado. Y yo había estado bebiendo de él durante demasiado tiempo. Sentí un ligero temblor en mis manos, pero no era de miedo. Era adrenalina. Era el poder que recorre tus venas cuando te das cuenta de que tienes las llaves de tu propia jaula. Miré alrededor de la mesa, a las caras de mi familia, y luego miré las paredes de la casa. Las vigas de madera del techo, la chimenea de ladrillo, el suelo de parqué que crujía bajo mis pies. No eran solo madera y ladrillo. Eran mis horas extras, mis fines de semana perdidos, mis vacaciones pospuestas. Eran la prueba tangible de mi inutilidad. No necesitaba un plan. El plan era la verdad. La verdad cruda, sin adornos, que había estado escondida bajo la alfombra durante años. Miré a Julián. Él no dijo nada, pero sus ojos me transmitieron todo el apoyo que necesitaba. Asintió levemente, una confirmación silenciosa de que estaba conmigo, sin importar lo que viniera después. Respiré hondo, no para calmarme, sino para llenar mis pulmones de un aire nuevo, un aire que no estuviera viciado por la expectativa y la decepción. El huracán dentro de mí se había calmado, y en su lugar, había una determinación de acero. La función había terminado. Era hora de bajar el telón. Lentamente, aparté mi silla de la mesa. El sonido de las patas de madera arrastrándose por el suelo fue el único ruido en la habitación. Todos me miraban, esperando la reacción habitual, las lágrimas, una salida silenciosa, una disculpa por haber provocado la situación. Pero mis ojos estaban secos y mi espalda, por primera vez, estaba completamente recta. Me puse de pie, no de forma agresiva, sino con la deliberación de alguien que está a punto de tomar la palabra en un juicio. Puse mis manos sobre la mesa y miré directamente a mi madre. Su expresión era de impaciencia, como si estuviera esperando a que terminara mi pequeño drama para poder seguir con la velada. Tienes razón, mamá, dije. Mi voz no tembló. Salió clara, firme y con un timbre metálico que ni yo misma reconocía. Soy una inútil. Renata soltó una risita ahogada, una mezcla de burla y superioridad. Mi madre esbozó una pequeña sonrisa de validación. Había ganado. O eso creía ella. Soy tan inútil, continué, mi voz subiendo un decibelio, capturando la atención de toda la mesa, que esta misma mañana, con el dinero que gano siendo una inútil con mis jueguitos de computadora, hice el último pago de la hipoteca de esta casa. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era un silencio incómodo, sino un silencio denso, cargado de incredulidad. El tenedor de mi tío Ricardo se detuvo a medio camino de su boca. Mi tía Carmen parpadeó, confundida. La sonrisa de mi madre se congeló en su rostro. ¿De qué estás hablando, Elara?, preguntó, su tono todavía condescendiente pero con un matiz de incertidumbre. Hablo de la deuda que tenía esta casa con el banco, expliqué, paseando mi mirada por cada rostro. La deuda que estuvo a punto de dejarlos en la calle hace 3 años. La deuda que yo asumí. Mi padre me miraba con la boca ligeramente abierta, pálido. Él sabía de las dificultades, pero no conocía el alcance de mi intervención. Eso es ridículo, intervino Renata, con su risa ahora forzada. Estás inventando cosas para llamar la atención. Siempre has sido tan dramática. ¿Dramática?, repetí, y esta vez, fui yo quien sonrió. Pero mi sonrisa no tenía calidez. Era la sonrisa de alguien que tiene el as de la victoria en la manga. ¿Te parece dramático esto?, con una calma que contrastaba violentamente con la tormenta que se estaba desatando, saqué mi teléfono del bolsillo. Mis dedos se movían con precisión sobre la pantalla.
Primero, abrí la aplicación del banco. El silencio era tan absoluto que el clic de mis uñas contra el cristal parecía resonar en la habitación. Giré el teléfono y lo puse en el centro de la mesa, justo al lado del jarrón Baccarat de Renata. En la pantalla, en grande y en verde, se leía, pago realizado. Hipoteca liquidada. Debajo, la fecha y la hora de esa misma mañana. Este es el comprobante del último pago, dije, mi voz actuando como narradora de la evidencia. Puedo mostrarles los 35 pagos mensuales anteriores si lo desean. Todos salieron de mi cuenta. Beatriz miraba la pantalla como si fuera una serpiente. Su rostro había perdido todo el color. No, no puede ser, balbuceó. Teníamos un arreglo con el banco. Un programa de ayuda, no había ningún programa de ayuda, mamá, la interrumpí, sin piedad. Ese fue el cuento que les conté para no herir su orgullo. La verdad es que el banco iba a ejecutar la hipoteca. Así que compré la casa. ¿Qué? La voz de mi padre fue un susurro roto. Compré la casa, repetí, más alto esta vez. A través de una sociedad para proteger mi identidad. Pero la propietaria legal, la dueña de esta casa, de este techo, de estas paredes, soy yo. Ahora, la risa de Renata se había extinguido por completo. Su rostro mostraba una mezcla de shock y pánico. Empezaba a comprender las implicaciones. No te creo, dijo, pero su voz era débil. No tienes que creerme, respondí, mi calma ahora se sentía como un arma. Pero el abogado que gestionó la transacción te lo puede confirmar. O el registro de la propiedad. Abrí mi correo electrónico. Allí estaba, con fecha de 3 años atrás. El contrato de compraventa. Lo abrí y volví a poner el teléfono sobre la mesa. En la sección del comprador, se leía claramente el nombre de la sociedad que yo había creado. Se llama ELA Properties, dije en voz alta, deletreando las siglas de mi propio nombre, Elara López Acosta. La dueña de esta casa, en la que me has llamado inútil, soy yo. Legalmente. Y ahora, si me disculpan, creo que tenemos que hablar de las nuevas reglas de la casa. Mi casa. La revelación cayó sobre la mesa con el peso de una losa de granito. El rostro de mi madre, Beatriz, pasó por una metamorfosis aterradora. La máscara de superioridad se resquebrajó, revelando una expresión de puro pánico. Su poder, construido sobre una base de manipulación emocional y dependencia financiera secreta, se había evaporado en un instante. Miraba la pantalla del teléfono y luego a mí, con los ojos desorbitados, como si estuviera viendo a una extraña. Renata estaba lívida. Su shock inicial se transformó rápidamente en un cálculo furioso. Podía ver en sus ojos cómo su mente procesaba la nueva realidad, la fuente de dinero para sus caprichos, para su estilo de vida, acababa de declararse independiente. Su estatus de hija dorada se había devaluado drásticamente. Pero la reacción más dolorosa y, a la vez, más significativa fue la de mi padre. Héctor no me miraba a mí, sino a su esposa. Por primera vez en mi vida, vi en sus ojos una expresión inequívoca de decepción y reproche. La cobardía que lo había mantenido en silencio durante décadas parecía haberse disuelto ante la magnitud de la mentira. Comprendió que no solo había sido un mal padre por omisión, sino que también había sido un tonto. La única persona que no parecía sorprendida era mi abuela Isabel. Me miraba con una tristeza infinita, pero también con una chispa de orgullo feroz. Se acercó lentamente, rodeó la mesa y puso su mano arrugada sobre mi hombro. Fue un gesto de validación, un ancla en medio del caos. Mis tíos, Carmen y Ricardo, se miraban el uno al otro, completamente perdidos, como si el guión de la obra familiar se hubiera quemado y no supieran qué decir. Rompí el silencio. Mi voz ya no tenía la frialdad del fiscal que presenta pruebas, y ahora tenía el peso de la autoridad. Así que, como decía, las cosas van a cambiar, dije, dirigiéndome a todos, pero con la mirada fija en mi madre. A partir de hoy, todos ustedes son mis inquilinos. Inquilinos que, hasta ahora, han vivido aquí gratis. Nadie respiraba. Y como dueña de la casa,
tengo derecho a establecer algunas reglas. La primera es muy sencilla, se llama respeto. En esta casa, se me respeta a mí y se respeta a Julián. Se acabó el menosprecio, se acabaron los comentarios pasivo-agresivos y, desde luego, se acabaron los insultos. ¿Queda claro? Nadie respondió, pero el silencio fue una respuesta en sí misma. La segunda regla, continué, mi voz inquebrantable, es que el banco de Elara está oficialmente cerrado. No más préstamos para viajes, no más emergencias para bolsos de diseñador, no más pagos de deudas ajenas. Se acabó. Cada uno es responsable de su propia vida financiera. Me detuve, dejando que el peso de mis palabras se asentara. Luego, caminé hacia mi madre, que seguía sentada, encogida, como una reina destronada. Me incliné ligeramente hacia ella, no para amenazarla, sino para que escuchara cada palabra con claridad. Mamá, he pasado 30 años de mi vida intentando ganar tu orgullo. He sacrificado mi dinero, mi tiempo y mi paz mental por una migaja de tu aprobación. Mi voz se suavizó, pero no con debilidad, sino con la tristeza de una verdad inmutable. Ahora, creo que vas a tener que pasar el resto de tu vida intentando ganar mi respeto. Con eso, me enderecé. Tomé la mano de Julián, que se había puesto de pie a mi lado. Nos vamos, dije en voz alta. Caminamos hacia la puerta, dejando tras nosotros un campo de batalla silencioso, una familia rota por una verdad que ya no podía ser ignorada. Al abrir la puerta, el aire frío de la noche me golpeó la cara. Sentí que respiraba por primera vez en 30 años. Un aire limpio, fresco, que no olía a decepción. Un aire de libertad. Antes de cerrar la puerta, me giré una última vez. No para ver sus caras, sino para hablarle a la cámara invisible de mi propia historia, a la audiencia que algún día escucharía esto. La gente se pregunta si poner límites te convierte en una mala hija. Si exigir respeto es un acto de egoísmo. Hice una pausa, dejando la pregunta suspendida en el aire helado. Hoy creo que no es egoísmo. Es supervivencia. Es el primer día del resto de mi vida. ¿Ustedes qué opinan? Y cerré la puerta, dejando atrás el pasado y caminando, por fin, hacia mi futuro.